todos tenemos una historia y todos hemos pasado por un proceso para llegar y lograr lo que pues hemos logrado. Yo les digo a todos y de verdad gracias, así como Fabiola lo mencionaba, no es que no soy yo, realmente el contenido está ahí, el contenido pues es para todos, pero recuérdense que los resultados de quién dependen, depende de cada uno. ¿Qué tanto estamos dispuestos a dar lo mejor de nosotros, verdad? Y con ayuda de Dios es posible, ¿sí? Ariana, no sé si se anda por ahí, me gustaría... Sí, aquí estoy. Hola Eh, Ariana, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho Bueno, gusto. mucho gusto. Igual, yo también tengo un mes de estar en clase con usted, un mes y un poquito más, pero sí me tocó presentar el examen a las 3 semanas y lo que me pasó a las 3 semanas de estar con usted fue que fui a hacer el examen y no leí las instrucciones. Entonces, cuando fui a hacer el examen, y terminé las primeras 100 preguntas, miré que me sobraba mucho espacio y comencé a revisar las preguntas de lo más tranquila. Luego miré que me sobraban 25 minutos y dije, pues ya no sé qué más revisar. Y entonces me decidí a llamar a la persona que estaba en oficina, donde uno hace la nota y dice, ah, qué bien, ahora va con la segunda parte. Y cuando me dice eso, me faltaban 15 minutos. Oh. Entonces, cuando vine y me salió la segunda parte de las 50 preguntas en 15 minutos, entonces al final el resultado del examen fue 60 y no lo pude Casi, pasar. sin estatuto 60. Sí, y no lo pude pasar. Entonces tuve que programar nuevamente el examen. Ahora sí sabía que sí había una segunda parte, no eran las primeras 100 preguntas y pues gracias a Dios lo pasé el día de ayer Qué bueno, excelente, gracias a Dios, Ariana, me alegra mucho. ¿Para qué estado? para Florida. Para Florida. Ok, excelente. Miren, los que están con Person View, en algunos estados que presentan con Person View son dos secciones, ¿sí? Otros que presentan con PSI es una sección, ¿verdad? Que está todo mezclado, ¿verdad? De junto. Hay otros que están con Prometric, ¿verdad? Que también creo que Prometric, no estoy mal, son dos secciones también, ¿verdad? Entonces algunos tienen dos secciones y otros tienen una sección de corrido. Entonces siempre vean justo lo que a Ariana le pasó, ¿no? Pero de verdad, mucho éxito. Ariana, ¿cuál fue la mayor dificultad en el examen? Haber tratado de tratar de contestar preguntas, 50 preguntas en 15 minutos. Entonces, Ok, ese fue el reto. y Ah, no pude hacerlo, no pasé. Y cuando vi 60 de 70 que era el mínimo, ay, Dios mío, a qué hora me confundí. Y ahora, esta segunda vez que fui, pues ya sabía a lo que iba y realmente, pues me ayudaron bastante las clases de los videos, porque inclusive a veces uno está calladito, pero está escuchando la clase y cuando usted manda las clases nuevamente para que lo sigamos por YouTube, le da la oportunidad a uno de ir escuchando la clase mientras va conduciendo, de mientras uno se está alistando, escuchar la clase. Me acuerdo que me estaba mudando, estaba en el proyecto de mudarme de Miami a Orlando y las 3 horas de conducir de ida y de regreso eran con mi clase. ya los traumé. No, no, para nada, para mí mejor, tal vez no voy a ir viendo el video, pero sí con solo ir escuchando y lo que usted dice. O sea, a veces es bien repetitivo, pero realmente yo repito las cosas clave porque eso es lo que se va quedando y es lo que va saliendo en el examen. Correcto, gracias Arena por mencionarlo. Palabras clave, ¿sí? La repetición, o sea, vamos adaptando. Ayer me decía alguien, no comprendo de qué están hablando, ¿no? Pero la repetición, ¿verdad? Al punto de que nuestro oído pues se va adaptando y vamos relacionando esas palabras. De verdad, Ariana, mucho éxito y que Dios te bendiga grandemente. Gracias por compartir y gracias por estar acá. Que Dios te bendiga grandemente en la carrera también y a dar lo mejor ahora. Hacer que valga la pena. ¿Listo? No sé si Perdón, antes, Jancy, tengo la mano levantada. No sé si es alguna pregunta para Sí, Ariana. porque buenas noches. Es Buenas que noches, me Jan. cae una dudita ahora porque yo salí tan frustrada el día que hice la prueba Ujú. que yo juraba que yo había hecho 100 preguntas nada más y todo el mundo me decía, no, son 150 y yo me quedaba así pensando, eran 150. Y yo hubiese jurado que eran 100 preguntas. Y ahora escucho que ella cuando piensa que ella terminó,
Pero a mí la muchacha que estaba allí nunca me dijo que me faltaba nada. Y yo juraría que eran 100 preguntas. Ok, ¿para qué licencia está aplicando? La 215. Ok, sí es posible que no se haya percatado de la otra sección. Si es la 215, si en promedio, yo sí les he dicho, en promedio son 150. No quiere decir que sean exactos. Es de la En algunos Florida. estados, ¿verdad? Creo que son, bueno, en la Florida tengo duda presencial, ¿verdad? Pero son alrededor, igual, son alrededor de 150 preguntas en Florida. Y el Eh, curso lo dice. O sea, cuando uno va a presentar el examen, te da como un resumen y te dice que la prueba está dividida en dos partes. Está dividido, y en las instrucciones también se menciona, ¿no? ¿Cuántas preguntas son? Antes de comenzar, todas las plataformas, antes de comenzar, les dicen cuántas preguntas son, pero el promedio son 150, en algunos son 135, son 140, en otros son 160 preguntas. Voy a buscar la hoja, que no sé dónde la tengo ahora, porque de verdad que salí tan mal, que no me atrevo a volverme a presentar. Sí. Analicen, recuérdense que cuando han presentado y por alguna razón no lo pasaron, tienen un reporte, ¿verdad? Y Exacto. ahí ustedes pueden hacer un análisis de qué áreas pueden reforzar. ¿Ok? Creo que la clave, en mi caso, o en el que si alguno más le puede pasar la misma experiencia que a mí, es leer las instrucciones, que no se toma, es tiempo aparte, es tiempo aparte de lo del examen, así que vale la pena leer las instrucciones. Exacto, sí, o sea, no se cuenta las instrucciones, hasta ese momento no ha empezado a correr el tiempo. El tiempo empieza a correr al momento que vamos a la primera pregunta, ¿verdad? Entonces, Sí, sí, sí. tómense ese tiempo. Ese tiempo, como uno sabe que ella va contra el reloj, como que se te nubla y no te da tiempo, tú no quieres ni leer lo que hay ahí. Porque a mí me pasó así. Bueno, gracias, que tenga una buena noche. Gracias, Jancy, y buen punto, la verdad, para que lo tomen en cuenta o en consideración cuando vayan a presentar. Así que Fabiola también, Fabiola y Ariana, muchas bendiciones y éxitos en su carrera y a dar lo mejor, a hacer que valga la pena ese esfuerzo, ¿ok? Que Dios les acompañe y les bendiga en su carrera. Entonces, vamos ahora sí a comenzar la clase. Gracias ahí por los que compartieron, ¿verdad? Porque nos sirve de retroalimentación y como un feedback. Si en algún momento están pensando tirar la toalla, de rendirse, pues ya saben, no lo haga. Y si alguien me dice a mí, ¿puedo cambiar la fecha? Ya saben también mi respuesta, ¿sí? Enfrentemos la realidad, no huyamos a la realidad. Cuando le ponemos fecha, eso nos presiona de alguna forma y nos hace correr esa mía extra. O sí, o nos preparamos, ¿verdad? Entonces, bien, vamos a comenzar de lleno nuestra clase del día de hoy. Vamos a hablar un poco de algunos conceptos. Vamos a hablar de las primas de los seguros de vida, las ganancias y los tipos de beneficiarios. Entonces, voy a mencionar algunos conceptos aquí. Factores primarios, o sea, los principales para calcular una prima. ¿Qué es lo que más influye en el cálculo de la prima? Un momentito, por favor. ¿Alguien me levantó la mano? Perdón, que ya no alcancé a ver, solo vi una manita levantada. Sí, soy yo, María Gabriela. Es que María Gabriela, dime. Ujú. pregunta con respecto a la parte de Medicare, de la parte A y B. Yo sé que no tiene nada que ver con esto, pero me confundió esa pregunta. Entonces quería ver si puedo hacerle la pregunta ahorita o al final Ok, del... si es con relación a Medicare, yo agradecería que las hiciéramos, si quieren, al final de la clase para no cruzar los temas, ¿sí? Ok, perfecto, chévere, Por favor. gracias. Esto es para evitar, ¿verdad? Salirnos ahorita del tema y ya al final saben que con todo gusto puedo responder las preguntas, ¿sí? Muy bien, entonces veamos aquí factores primarios para calcular una prima. Primarios, ¿verdad? O sea, es decir, los principales. Primero tenemos el factor mortalidad. ¿Qué es mortalidad? Ayúdeme. ¿Qué es mortalidad? ¿Alguien? El factor, veo que, ok, La aquí, tasa de muerte, la tasa de muerte, gracias, la probabilidad de que una persona muera según un grupo de riesgo. ¿Qué es lo que nosotros como agentes hacemos en el proceso de suscripción?
Eso se conoce como Eliminación de riesgo. clasificación, Sí. no eliminación. Nosotros no eliminamos riesgo. Clasificación, ¿sí? Gracias, ahí me lo pusieron. Gracias, Madeline, también. Ahí me lo está poniendo por chat. ¿Verdad? Es clasificación de riesgo. Es decir, que lo que nosotros como agentes hacemos en el proceso de suscripción se conoce como, que es pregunta de examen, clasificación de riesgo. Entonces, aquí nosotros clasificamos el riesgo en base a qué? El factor mortalidad. Es decir, que según la información que recolectemos del prospecto, le vamos a asignar un grupo de riesgo. Y uno de los primeros factores a tomar en cuenta es el factor mortalidad. Y aquí se desglosan algunos que vamos a ver más adelante, como a qué se dedica, la edad, ¿verdad? Todos estos riesgos, es decir, cuál es la probabilidad de muerte de esta persona. Es decir, supongamos que un grupo de 100 personas que trabajan electricidad, el 30% muere, por poner un ejemplo, o un 20%, vamos a bajarlo para no ser tan dramático, ¿no? Un 20% de los 100 muere. Entonces, cuando una persona dice, ok, ¿a qué se dedica? A electricidad. Ok, entonces ya sabemos que el riesgo, ¿verdad? Del factor mortalidad es de un 20% en base a los que trabajan, a los grupos que trabajan en esta industria. Entonces ya tenemos un dato. Entonces la probabilidad de muerte, ¿verdad? Las compañías utilizan tablas de mortalidad para ayudar a predecir la esperanza de vida y la probabilidad de muerte de un grupo determinado. Luego, tenemos el factor interés. Significa que de cada prima que estamos pagando, una parte está generando ¿qué? Intereses. Es decir, que las aseguradoras generan ingresos de dos formas. Una es por el pago de las primas de los clientes y la otra es por los intereses que las aseguradoras están generando de las primas. Necesitan invertir. Por eso dice aquí, una gran parte de cada prima recibida se invierte para ganar intereses. Las ganancias por intereses, ¿qué dice? Reducen el monto de la prima, ya que si las empresas no generaran intereses, las primas serían más altas. ¿Qué es aleatorio? Alguien que me recuerde, ¿qué significa aleatorio? Aleatorio. ¿Cómo lo tomas o lo dejas? Esa es adhesión. No, aleatorio es que solo una de las dos partes están Una de las dos. obligadas Ajá. Una de las dos partes. están obligadas a cumplir con el contrato. Correcto, gracias. Ahí tengo dos que están con nombre Ivan. No tengo los nombres, perdón. Pero aleatorio, recuérdense que los contratos son aleatorios, que solo una de las partes, ¿verdad? O sea, aleatorio que una de las partes está obligada. Ok, pero significa, ¿verdad? Que el riesgo, ¿quién lo corre? La aseguradora. La aseguradora. Es por eso que ¿por qué las aseguradoras tienen que invertir? Porque las aseguradoras son las que tienen que compensar, las aseguradoras son las que tienen más que perder que el asegurado. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué son aleatorios? Porque el cliente pagó 150, ¿verdad? Así como se recuerdan, hace poco, no sé quiénes recuerdan de una estudiante, Jazz, ya no está con nosotros, pues ya se examinó la semana pasada, pero ella ponía el ejemplo de Amazon, alguien lo recordará, de una amiga que había pagado menos de $2,000 en 2 años de primas. Y el esposo murió, que trabajaba en Amazon, y la aseguradora le pagó $8 millones y solo había pagado menos de $2,000 en primas. Significa que eso es aleatorio, que no hay un intercambio de igual valor, ¿verdad? No hay un intercambio. Siempre la aseguradora tiene que perder más que el asegurado. Es por eso que necesita invertir el dinero para multiplicarlo, ¿verdad? Entonces, vuelvo a sacar el lapicito aquí. Un momentito. Dice aquí que de otro modo se requeriría de los titulares de póliza. Y luego está el factor gastos. Como todo negocio, como toda industria o toda empresa, hay que contemplar los gastos.
A ver, alguien que haya puesto un negocio y que rente un local y rente todo, pero en el costo de los productos no contemple los gastos operativos. Es decir, no podemos poner un negocio sin tomar en cuenta los gastos operativos, o sea, saber cuánto vamos a pagar de renta por oficinas o por un local, ¿verdad? Si vamos a poner algo público. Entonces, renta, servicios, internet, o sea, son gastos que tenemos que contemplar y una pequeña porción de esos gastos está incluido en las primas, el factor gasto. Las compañías de seguros son como cualquier otro negocio, tienen gastos operativos que deben tenerse en cuenta al pago de las primas. El factor gastos también se conoce como cargo de carga. Voy a poner un ejemplo acá. Hay una pregunta que viene en el examen donde dice una persona que que estaba pagando una prima anual y la cambia a una prima trimestral. En relación a este ejemplo, ¿cuál sería la respuesta? ¿Verdad? O sea, la respuesta correcta. Y de las 4 opciones, hay una que dice, ¿verdad? Si cambia de anual a trimestral, ¿qué va a pasar? Alguien que me diga, antes de darle la respuesta. Las primas son más altas. Las primas aumentan por los cargos administrativos. Correcto. Las primas aumentan por los cargos administrativos, es decir, que cuanto más frecuente es el pago de la prima va a ser más alta y los gastos administrativos van a aumentar. ¿De qué forma se pueden disminuir los gastos administrativos? Reduciendo Menos la primas. menos primas, correcto. Entonces, una prima anual, es decir, que solo para cobrar una prima, la aseguradora involucra a varios departamentos y a varias personas. Eso representa gastos para la empresa. Por lo tanto, entre más frecuentes, los gastos son más altos y la prima va a aumentar. Por eso que entre más frecuente es la prima, más cara es, ¿verdad? Vamos a continuar acá. Voy a borrar. Entonces, vamos a ver un poco los tipos de beneficios. Veamos. Voy a igual subrayar. Dice, el número y tipo de... Perdón. El número y tipo de beneficios provistos para las pólizas afectan la tasa de la prima. Cuanto mayor sean los beneficios, eso lo sabemos, ¿verdad? Cuanto mayor sea el beneficio que exijamos, también mayor va a ser la prima. Para decirlo de esta manera, ahí creo que tengo un feedback, ¿no? Cuanto mayor sea el pago de la prima, perdón, el riesgo para la empresa, mayor será la prima. Solo un momentito, por favor. Creo que voy a silenciar, me van a disculpar, voy a silenciar los micrófonos. Saben que los pueden activar solo porque creo que hay algún micrófono que está generando un feedback ahí. Entonces, cuanto mayor sea el riesgo, mayor es el pago de la prima. Veamos. La edad, uno de los factores más importantes. Esto es importante que lo tengan en cuenta porque hay muchas preguntas que son preguntas capciosas donde se ponen ejemplos, no es una pregunta directa, sino se ponen ejemplos, ¿verdad? Que yo estoy en un proceso de suscripción y para poder hacer la aplicación debo de llenar, abarca todos los siguientes conceptos excepto uno, ¿verdad? Entonces, debo de estar claro qué es lo que se incluye en una solicitud. Primero, los factores más importantes, acá tenemos la edad. Muchas preguntas, una de las preguntas que ustedes pueden encontrar es la edad, el sexo, a qué se dedica y la ocupación del beneficiario o la edad del beneficiario. Es importante en una solicitud la edad del beneficiario, ¿sí o no? Sí. Porque a mayor edad, mayor riesgo de discapacidad o muerte. No es lo mismo afiliar a un niño de 8 años a una persona de 40, 50 años. Ojo. Aquí, gracias, Madeline. Ojo. Madeline me lo pone por chat. Miren, son preguntas capciosas. ¿Escucharon la pregunta que les hice? ¿Es relevante o es importante la edad del beneficiario, sí o no? Ah, del beneficiario no, perdón. Ojo con esos datos. Fácilmente nos podemos confundir y nos anticipamos a responder porque son preguntas capciosas. Recuérdense, aparte es el asegurado y aparte es el beneficiario. ¿Sí? No los confundamos. Perdón,
nuevamente, voy a... Vean, la edad es importante. Por supuesto, es uno de los factores más importantes. Cuanto mayor es la edad de la persona, mayor es la probabilidad de muerte y la discapacidad. La probabilidad de muerte se conoce como, dijimos, mortalidad. Mortalidad. ¿Y la discapacidad? Morbilidad. Correcto, gracias, Joana. Morbilidad, ¿verdad? Mortalidad y morbilidad. Es la capacidad de una persona, es decir, que los hombres tienen una mayor tasa de mortalidad y las mujeres tienen una mayor tasa de morbilidad, según las estadísticas. Entonces, veamos, primero está la edad, luego está el género o el sexo, es decir, que los hombres pagan más que las mujeres. El simple hecho de ser hombre, pues vamos a pagar más que las mujeres porque el riesgo es más alto. Y en las pólizas de vida, pues estadísticamente dice que los hombres morimos antes que las mujeres, ¿no? Es un tema que pues no me voy a meter a tocar ahí, pero existen más riesgos. El tema de salud, ¿verdad? Obviamente la salud es importante, claro que sí. Es por eso que muchos seguros van a pedir pruebas de ¿qué? De asegurabilidad. Pruebas de asegurabilidad para saber el estado de la salud del prospecto. Luego, otro factor para calcular es la ocupación. Obviamente no va a pagar lo mismo una persona que trabaja en una oficina que alguien que trabaje con químicos, con maquinaria pesada o vamos a suponer en un edificio limpiando vidrios en la parte de afuera. Pues, el riesgo es diferente. Por lo tanto, como es una póliza de vida, el riesgo es mayor. Entonces, lo cubre, sí lo cubre, pero el costo va a ser más alto, ¿sí? Luego tenemos el pasatiempo. ¿Cómo funciona acá? ¿A qué se dedica la persona? Es decir, que una persona que es una persona tranquila, que le huye a los riesgos, no va a pagar lo mismo que una persona que ande saltando de paracaídas, que ande saltando de montañas, etcétera, o que ande en deportes extremos. Ahora bien, alguien me preguntaba en una oportunidad, ¿el buceo lo cubren las pólizas, sí o no? A ver, ¿qué creen? ¿El buceo lo cubren las pólizas de vida, sí o no? Ahí Creo me... que, pero con una prima más alta. Gracias, María Gabriela. Aquí me pusieron que no y luego me dice María Gabriela que con una prima más alta. Los pasatiempos extremos sí los cubre, pero obviamente con una prima más alta. Eso se conoce también como avocaciones, ¿sí? Ya vamos a ver esos conceptos a profundidad. Luego tenemos los hábitos, ¿verdad? Es decir, lo que decíamos creo que en alguna pregunta ustedes pueden encontrar ese tema, ¿verdad? Del buceo. El buceo lo cubre, pero van a cobrar un costo más alto de prima, pero no es una exclusión porque es un deporte, es una actividad, un pasatiempo. Entonces sí lo cubre, pero los riesgos aumentan, ¿verdad? Pero no quiere decir, no es lo mismo que una preexistencia. Una preexistencia es una enfermedad, que eso sí puede acabar con la vida de las personas. Luego tenemos los hábitos. Cuando hablamos de los hábitos, nos enfocamos más que todo en el consumo de tabaco, alcohol, ¿verdad? Es por eso que normalmente se les hacen pruebas de saliva o pruebas de oral swab cuando un prospecto se le pregunta, ¿fuma? Y si el prospecto dice, no, le tenemos que hacer una prueba. Yo me he topado con pruebas y salen positivas. Entonces, si fuma. Entonces le digo, salió positiva. Ah, sí, es que el fin de semana fui a una fiesta y ahí fumé, pero fue un cigarrillo nada más. Entonces sí fuma. No fumar es que por lo menos la persona no haya fumado un solo cigarro en el último año, ¿verdad? Eso es para que la prueba de saliva no lo detecte. Entonces, no debe de encontrarse nicotina. Alguien me preguntaba en una oportunidad, no sé si está acá, no recuerdo, ¿verdad? ¿Qué pasa con los vaporizadores? ¿No? Vaporizadores creo que son, ¿no? Los cigarrillos eléctricos. Se consideran
dentro de los hábitos para el cálculo de la prima o no se toman en cuenta? A ver, ¿qué pasa con los cigarros eléctricos? ¿Se contemplan o no se toman en cuenta para calcular la prima? Se tienen que contemplar porque tienen nicotina. Aunque hay Gracias. algunos que no tienen. Excelente. Excelente respuesta, Yancy. Se tienen que contemplar porque tienen nicotina. Por lo tanto, también influye en el pago de la prima. Aquí me preguntan, ¿en qué momento les hacemos la prueba de saliva? Es lo último que se hace cuando hacemos una venta, ¿sí? Cuando cerramos una venta, la prueba de saliva la hacemos de último, o sea, es lo último porque no le vamos a hacer a alguien prueba de saliva si no me ha comprado, ¿verdad? Entonces, eso es parte del proceso. Cuando el cliente, estamos llenando la solicitud, ¿verdad? Y está la pregunta, ¿fuma? No, ok, entonces si dijo no, yo sé que le tengo que hacer una prueba de saliva. Entonces, termino de hacer toda la solicitud y ya de último vengo y le hago la prueba de saliva y ya se manda al laboratorio, ¿sí? Es de último, María Alejandra. Muy bien, vamos a continuar acá. Opciones. Entonces veamos, ¿cómo se paga una prima? Se puede pagar quincenal, mensual, trimestral, anual. ¿Cuál de las siguientes no se puede usar o no se puede pagar? ¿Una prima? La quincenal. Quincenal. Semanal o quincenal no se puede pagar. La prima más frecuente que podemos pagar es mensual. Luego está trimestral, luego está semianual o semestral, anual y también encontramos la prima única, ¿verdad? Entonces dice aquí abajo, cuanto mayor, un momentito, cuanto mayor sea la frecuencia de los pagos, las primas van a ser más altas. Entonces, ya vimos, aquí vamos a hacer solo un repaso con estos conceptos, reservas versus valor en efectivo. Dicho de otro modo, valor nominal versus valor en efectivo. Una reserva es el dinero que junto con las primas, los intereses y beneficios de supervivencia cumplirán obligaciones de una compañía para reclamos futuros. Entonces, las aseguradoras necesitan esa reserva porque tarde o temprano va a tener que pagar esos beneficios. Y luego encontramos el valor en efectivo. El valor en efectivo dijimos que es un beneficio en vida. Como dice acá abajo, se paga antes de la muerte. El valor en efectivo son beneficios que obtenemos en vida. Una persona que tiene una póliza temporal, ¿a cada cuánto tiempo puede retirar beneficios del valor en efectivo? En ningún momento porque es una póliza corto plazo, no tiene valor en efectivo, solo valor nominal. Correcto, Joana, gracias. Son preguntas capciosas. O sea, les hago este tipo de preguntas porque les digo, van a encontrar en el examen fácil poder fácil podemos equivocarnos en una pregunta, ¿verdad? Así como les he lanzado otras y a veces nos anticipamos. Entonces, ojo con esos detalles. Entonces, otro concepto que es sumamente importante es opciones de liquidación. Ojo, el término, siempre les digo, presten atención a las palabras clave. Son muy importantes. Cuando hablamos opciones de liquidación, ¿estamos hablando de cómo vamos a pagar la prima? De cómo vamos a pagar los beneficios, de cómo la empresa paga los beneficios. Correcto, María Alejandra. ¿Cómo la empresa va a pagar los beneficios? Cada vez que nosotros vemos liquidación, estamos hablando de que la empresa tiene que pagar beneficios al beneficiario. Cuando a una persona la llaman a recursos humanos y le dicen, mira, te he llamado hoy porque te vamos a liquidar. ¿Qué le están diciendo? Están dando las gracias. Bueno, te vamos a dar si tienes algún beneficio, aquí está, pero estamos despidiendo. Entonces, lo mismo, cuando hablamos de liquidación, hay una pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen que viene constantemente y dice, la promesa que hace la aseguradora al asegurado de pagar ciertos beneficios se conoce como
Liquidación. Opciones de liquidación. Es decir, ¿por qué la promesa? Porque la aseguradora le dice al asegurado, te prometo que cuando mueras, yo le voy a pagar los beneficios a tu beneficiario tal como tú lo estipulaste. Entonces, cuando yo estoy vendiendo como agente, yo estoy vendiendo una póliza, yo vengo con mi cliente y le digo, ok, ¿cómo quieres que le paguemos los beneficios a los beneficiarios el día que Dios te llame el descanso? Entonces, como estamos hablando de pólizas de vida, la primera opción que tenemos es suma global. Suma global, cuando dice suma global, es en conjunto, o sea, todo en un cheque. Si hay $100,000 de valor nominal y $30,000 de valor en efectivo, bueno, hacemos un cheque de $130,000 y se da todo de junto en un solo cheque. Eso se conoce como suma global. Luego tenemos el factor intereses. Esta opción es cuando que yo la dejo pactada en mi póliza, le digo a la aseguradora, el día que yo muera, yo no quiero que le pagues durante 5 años beneficios a mis beneficiarios. Quiero que le des solo los intereses, que se siga acumulando ahí, que le des los intereses y después de un tiempo, pues ya dáselos. Ok, entonces le van a pagar solo los intereses que estén generando esos beneficios, pero tiene sus pros y sus contras, ya los vamos a ver, ¿verdad? Entonces dice aquí la compañía de seguros tiene beneficios por fallecimiento por un periodo de tiempo y paga solo intereses ganados a los beneficiarios. Luego encontramos un periodo fijo y un monto fijo. ¿Cuál es la diferencia de uno y otro? Vamos a poner nuevamente el ejemplo de aquí arriba que teníamos $100,000 de valor nominal y $30,000 de valor en efectivo. Entonces, yo vengo y le digo a la aseguradora, mira, cuando yo muera, quiero que a mi beneficiario o a mi familia le pagues por un año, es decir, 12 meses. Entonces, ¿qué va a hacer la aseguradora? ¿Cuánto había acumulado en total? Recuérdenme. Según el ejemplo, ¿cuánto había acumulado de valor nominal y valor en efectivo? El ejemplo que les puse aquí primero, dijimos $100,000 de valor nominal y $30,000 de valor en efectivo. Siguiendo, perdón, 130. 130, gracias. Siguiendo el mismo ejemplo de los $130,000, si yo vengo y elijo la opción de un periodo fijo, entonces en el periodo fijo, ¿por cuánto tiempo? Ok, 12 meses. Eso significa que a la aseguradora va a agarrar los $130,000 y los va a dividir por 12 meses, ¿verdad? ¿Por qué? Porque elegí la opción de un periodo fijo y lo que esté acumulado al momento de la muerte. Luego encontramos el monto fijo, ¿verdad? Monto fijo quiere decir que cuando muera, quiero que le pagues un cheque de $5,000 a mi familia. Entonces ya elegí una cantidad específica, ¿verdad? Aquí puse 12 meses, ¿verdad? Y aquí puse $5,000. Entonces, van a agarrar los $130,000 y lo van a dividir 5,000 hasta donde se acabe el dinero. Entonces, estas son algunas opciones de liquidación, algunas formas de pagar los beneficios. Entonces, no sé si hay alguna duda hasta acá, alguna pregunta. Cuando hablamos de opciones de liquidación es cómo se van a pagar los beneficios al beneficiario, a la muerte del asegurado. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Una pregunta, Aaron. Dígame, Fausto. ¿Estas formas de pago de beneficios se opta o se determina al momento de hacer la suscripción? Correcto, al principio. Al principio, eso se determina en la póliza. ¿Cómo quieres que te paguen? Correcto. Eso es en la sección de beneficiarios, ¿verdad? Entonces, primero se eligen a los beneficiarios, ya vamos a hablar un poco de los beneficiarios, y luego las opciones de liquidar, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a pagar? ¿Ok? Solo lo determina en este caso el dueño de la póliza. Correcto. Él es el que decide cómo quiere que se paguen los beneficios. Ok, gracias, Aaron. Con gusto, Fausto. Madeline,
Tengo la mano levantada. Sí, buenas noches, Aarón. Buenas noches. Yo me quedé perdida en el periodo fijo. Ok, periodo fijo. Recuérdense que yo puse de ejemplo que había acumulado ¿cuánto? ¿El asegurado? 130. $130,000. Si es suma global, le van a dar los 130,000 de contado un cheque, ¿verdad? Le dan todo de un solo pago. Si es solo intereses, es que de esos 130,000 no se los van a dar, sino que lo que esté ganando de intereses, esa cantidad es lo que le van a estar pagando. Entonces va a ser una maquinita, ¿verdad? Que le va a estar dando un beneficio cada mes, ¿verdad? Según los intereses que esté ganando. Luego, cuando hablamos de un periodo fijo y un monto fijo, significa que los mismos 130,000 no se los van a dar en un cheque, sino que vamos a poner que el asegurado puso en su póliza que no quería suma global, sino que quería que le pagaran el beneficio por un año, es decir, 12 meses. Entonces, a la muerte habían $130,000 acumulados, pero como eligió un monto fijo, perdón, un periodo fijo, es decir, tiempo, que eran 12 meses, la aseguradora va a agarrar los $130,000 y los va a desglosar en 12 pagos, uno cada mes, ¿verdad? Entonces le va a estar pagando por 12 meses la cantidad que corresponda hasta que se agote el dinero. Y eso es en el periodo fijo. El monto fijo es que yo no quiero tiempo, sino que yo digo, mi familia con $5,000 sale adelante. Entonces, quiero que le den un cheque de $5,000 hasta donde alcance. Entonces, a la muerte habían $130,000. Entonces, va a pagar 5,000, 5,000, 5,000, y entonces hasta donde el dinero se acabe. Va a ser que bueno, no sé, no he hecho las cuentas, ¿no? 130,000, no sé cuántos meses sería por 5,000, pero hasta donde el dinero se agote, ¿sí? Muy bien. Entonces, seguimos acá. Otro tipo de beneficios que tenemos, ¿verdad? Tenemos el ingreso vitalicio. El término vitalicio, ¿qué significa? De por vida. De por vida mientras viva, ¿verdad? Significa vitalicio, es un ingreso vitalicio mientras viva, pues tiene un beneficio. Dice la opción de ingreso vitalicio proporciona al beneficiario, ojo, un ingreso que no puede sobrevivir. ¿Por qué? Porque es vitalicio. Dice, los pagos a plazos están garantizados mientras el destinatario viva. El monto de cada pago se basa en la expectativa. Ojo, en este tipo de pólizas, ingreso vitalicio es un beneficio para, vamos a suponer que yo compro un seguro para mi esposa. Si algo me pasa a mí, ella tiene un ingreso vitalicio. Significa que mientras ella viva, la aseguradora le tiene que pagar un cheque mensual. Hasta que ella muera, ya terminan los pagos. Ya no hay más pagos a otra persona. Por eso dice, aquí sí influye la edad del beneficiario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice aquí, el monto de la prima, ¿verdad? Que se va a pagar se basa en la expectativa de vida del destinatario. Es decir, aquí, aquí es lo contrario, entre más grande o de edad avanzada es el beneficiario, o entre más años tiene el beneficiario, la prima va a ser más baja, ¿verdad? Es lo contrario. ¿Por qué? Porque según la expectativa de vida, porque va a ser un ingreso que va a recibir de por vida. Entonces, un niño de 10 años, pues obviamente la prima va a ser más alta porque pues va a recibir ese beneficio de por vida, ¿verdad? Mientras viva. Dice, esto da la posibilidad de un mayor rendimiento o la posibilidad de una mayor pérdida, dependiendo, ¿verdad? Hay parejas que si muere uno y a los 2 años, pues muere el otro. Entonces, ahí en temas de seguro, pues da la posibilidad de una mayor pérdida porque realmente no se aprovechó mucho ese beneficio. Pero si la persona pues llega a vivir muchísimos años más, entonces va a tener un beneficio garantizado de por vida, ¿verdad? Luego tenemos conjunto y sobreviviente. Esto es lo mismo. Este es un ingreso vitalicio, pero este va para una persona. Este es un conjunto, es decir, que son para 2 personas o más.
Dice aquí, los beneficios se pagan durante toda la vida de 2 o más personas. Esta opción puede incluir un periodo determinado. ¿Qué significa eso? Que yo puedo decir un periodo determinado y el monto a pagar se basa en las edades de los beneficiarios. Entonces, significa que acá yo puedo establecer, para no elevar mucho mi póliza o mi prima, yo puedo establecer que si a la muerte el beneficiario siga recibiendo por 20 años un beneficio. Vamos a suponer que pues yo tengo bebés, entonces si algo me pasa, pues hasta que ellos puedan ser independientes, pues tengan un ingreso garantizado. Entonces, puedo comprar un seguro, ¿verdad? Por un periodo de tiempo determinado. Y el monto a pagar se basa en las edades de los beneficiarios. Aquí, nuevamente, sí influye la edad del beneficiario. Una preguntita. Dígame, Aarón. Fausto. ¿Mm? En este caso del ingreso vitalicio, todas las pólizas, las que estuvimos viendo el día de ayer, que son 4 tipos de pólizas que tienen las aseguradoras, ¿Mm? tienen este formato de uno de los formatos de pago de beneficios que vendrían a ser ingreso vitalicio. Este es un tipo de seguro totalmente diferente al tradicional, ¿sí? Regreso acá. Acá vemos formas de liquidación. ¿Cómo se le va a pagar al beneficiario en caso que muera el asegurado? ¿Verdad? Entonces, porque aquí ya está garantizado un beneficio. Valor nominal de $100,000, ¿ok? Eso está garantizado. Pero aquí vemos otras opciones, pero estas opciones no es que le van a pagar $100,000, no. Este tipo de seguro yo lo compro exclusivamente para que le dé un salario de por vida a uno o más beneficiarios, ¿sí? Entonces, aquí ya cambia el contexto, ¿verdad? Y el pago de las primas porque ya influye la edad de los beneficiarios. ¿En qué tipo de póliza está eso entonces, Aarón? Es una póliza o sea, las otras son un seguro de vida. Esta es una póliza vitalicia. ¿Sí? ¿Ese es el nombre? Sí, es una póliza vitalicia, o sea, una póliza de vida vitalicia, ¿verdad? Cuando hablamos vitalicio, De vida vitalicia, así se llama. ustedes la pueden ubicar como vitalicia, una póliza vitalicia, ¿verdad? Que cuando decimos vitalicio es que va a dar un beneficio de por vida al beneficiario. Claro, claro, sobreentendido, vitalicia. Y es de vida, o sea, sabemos que es una póliza de vida porque son beneficios de muerte, pero al decir que es vitalicio, significa que al beneficiario le van a dar un beneficio de por vida. De por vida. Póliza de vida vitalicia. Correcto, gracias, Aarón. Con gusto. Ayer les mencioné la única forma de obtener el valor nominal, ¿cuál era? La forma de acceder a los beneficios del valor nominal, ¿cuál es? ¿Alguien? Por una enfermedad terminal. Por muerte. La segunda es enfermedad terminal. Correcto. Son las únicas 2 formas en que puedo acceder a los beneficios del valor nominal, porque el valor nominal es un beneficio de muerte, pero si hay una enfermedad terminal, claro, el médico va a reclamar, ¿verdad? Es decir, el beneficiario perdón, en este caso, el asegurado puede adquirir el beneficio de muerte en vida, sí y solo si un médico certifica que tiene una enfermedad terminal y que su expectativa de vida no va más allá de 2 años, ¿sí? Entonces, otra pregunta que ustedes pueden encontrar, aquí tenemos beneficios de vida. También se conocen como beneficios acelerados. Correcto, Joana. Beneficios acelerados. Beneficios en vida son lo mismo que beneficios acelerados, ¿sí? Entonces, ¿qué es el beneficio en vida? Un beneficio en vida es la opción de utilizar algunos beneficios futuros, se refiere al de muerte, ¿verdad? Del beneficio por fallecimiento que se conoce como valor nominal, pero usarlo cuando sea más necesario, antes de su muerte, cuando el asegurado tenga ¿qué? Una enfermedad terminal. Beneficios en vida son lo mismo que
beneficios acelerados. Ahora veamos el concepto de beneficios acelerados. Le permite a alguien que un médico certifique que tiene una enfermedad terminal y que para acceder al beneficio por fallecimiento, eso es en vida. La cantidad del beneficio será ¿qué? Pues Libre de impuestos. Recuérdense que el beneficio por muerte cuando se adquiere en vida es libre de impuestos. Pero vamos a suponer que el prospecto o el asegurado dice, no, mejor voy a vender mi seguro. No quiero acceder a los beneficios porque no es de que los beneficios se los vayan a dar todos en un solo cheque como suma global, no, sino que según la esperanza de vida, ¿verdad? Hacen un cálculo y le van a pagar un porcentaje mes tras mes conforme lo vaya necesitando, pero no se lo dan todo de un solo. Pero vamos a suponer que el asegurado dice, no, pues ya, yo quiero disfrutar lo poco que me queda de vida, quiero viajar y todo, entonces ya no tengo ni a quién dejarle el seguro. Entonces, en vez de esperar y recibir los pagos prorrateados, agarra su póliza y se la vende a una tercera persona. Si la póliza tiene un beneficio de $100,000, normalmente se venden por el 50% de beneficios. Es decir, que él puede vender su póliza por $50,000. La persona que compra la póliza paga los $50,000 y se queda con una póliza de $100,000, mientras que él recibe los $50,000. Solo que en esta situación, ya esos $50,000 no son libres de impuestos, ¿sí? Sí, correcto. Estas pólizas solo se pueden vender si y solo si existe una enfermedad terminal. De lo contrario, no se pueden vender, ¿verdad? Entonces, aquí el acuerdo viático, esto se conoce como un acuerdo viático. Aaron, una preguntita. Y cuando estamos hablando de una enfermedad terminal, la aseguradora no pone pretexto, no acepta previo a una evidencia de asegurabilidad. Veámoslo desde la parte comercial. Gracias por la pregunta, Fausto. Veámoslo desde la parte comercial. Si la aseguradora va a poner pretextos para pagar un beneficio, para la aseguradora es ganar tiempo. Si la persona al final ya tiene una enfermedad terminal y otra persona la compra, la aseguradora no va a tener que hacer el desembolso. La otra persona tiene que seguir pagando las primas. Entonces eso hace que el periodo o el tiempo de vida sea más largo. Entonces le sirve a la aseguradora para ganar ese tiempo, porque al final de cuentas, si no la vende, pues ya tiene una enfermedad terminal, pues tarde o temprano va a morir. Y si nos vamos un poquito más atrás al momento de hacer una suscripción, cuando le estamos determinando que la persona tiene esa enfermedad, la aseguradora también, ¿qué tipo de podría tener también ahí una Obviamente, si la aseguradora ve que tiene esa enfermedad, no va a vender una póliza, definitivo, ¿no? ¿Cierto? no la va a vender porque el riesgo es alto. Es altísimo. Ajá. Aquí dice también cuando compran una póliza, vamos a ver, para asegurar un empleado clave se puede vender esa también. O sea, las pólizas para empleados claves es también para un beneficio, o sea, no se puede vender. O sea, las pólizas de empleado clave, recuérdense que esa no es un beneficio para el empleado, es un beneficio para la empresa, sobre el empleado, sobre la vida del empleado. Entonces, no es que se pueda vender porque a la empresa no le interesa venderlo, sino que la empresa va a cobrar ese beneficio cuando el empleado muera, para compensar una posible pérdida dentro de la empresa, ¿sí? Y luego me dicen aquí, cuando vendan esa póliza, los nuevos beneficiarios las aceptarían el seguro. Ok, vuelvo y repito, si es la póliza para empleados clave, esa póliza no aplica con este acuerdo. Estos acuerdos son para pólizas individuales, ¿verdad? Entonces, normalmente el titular de la póliza original se llama viator, ¿verdad? Y el nuevo propietario, es decir, el que está comprando la póliza, el que está sano, está comprando la póliza, normalmente se le llama viatical o viati, ¿verdad? Pero el viator es el que está vendiendo la póliza. Entonces, un asegurado viene y tiene cáncer, le dijeron, tienes 6 meses de vida, que él agarra su póliza y la vende, es por $100,000. El viatical la compra y le paga $50,000 al viator.
El Viator se queda con $50,000 porque vendió una póliza de $100,000, ¿verdad? Entonces se queda con $50,000, pero esos $50,000 que recibió, aunque tenga una enfermedad terminal, esos $50,000 debe de reportarlos o declararlos para pago de impuestos, porque esos $50,000 no son deducibles de impuestos. Mientras que si es un beneficio acelerado, beneficios en vida, que la propia aseguradora le esté pagando, ahí sí son libres de impuestos, ¿ok? Es que a mí me salió una pregunta de algo donde los socios, vamos a ver, podrían rescatar la póliza. ¿Cuál póliza sería? Ok, si los socios, esa pregunta, ahorita voy, María Gabriela, solo responde esta otra pregunta. Esa pregunta normalmente que tiene que ver con empleado clave es cuando la empresa está pagando el seguro de un empleado clave. El empleado clave se va a otra empresa y estando en otra empresa, la empresa A o la empresa Z, no sé, algo así aparece la pregunta, pues sigue pagando el seguro, ¿verdad? Pero el empleado clave ya no trabaja ahí, se fue a otra empresa y en la otra empresa murió. ¿A quién le van a pagar el beneficio? Entonces, el empleado clave, cuando ustedes ven una póliza de empleado clave, para ponernos en contexto, es porque una aseguradora compró un seguro para sus gerentes. ¿Por qué? Porque quiere protegerse económicamente ante cualquier pérdida en caso de que el gerente de ventas muera. Pueda que la ausencia de esa persona clave, la empresa tenga pérdidas o un desequilibrio económico. Entonces, el seguro va a pagar una compensación económica a la empresa, no a la familia del asegurado, porque no es una póliza grupal, no es un seguro grupal. Para eso están los seguros grupales, que cada empleado pues tiene un seguro, eso es diferente. Pero cuando hablamos de empleado clave, ¿verdad? Es un beneficio para la empresa ante cualquier pérdida que la empresa puede estar expuesta por la muerte de esta persona clave, ¿sí? Entonces, esa pregunta que se menciona aparece como empresa Z, empresa A, que trabajó en la empresa Z la paga, luego se va a la empresa A y muere. ¿Quién recibe el beneficio? La familia, la empresa A o la empresa Z. ¿Cuál sería la respuesta? Empresa Z, ¿no? La Que era empresa la que pagó. Correcto. Es la que estaba pagando, porque ese es para cubrir esa pérdida, ¿verdad? De empleado clave. Entonces, no, esa no es una póliza que se pueda vender, porque en este caso el Viatica o el Viator, ¿verdad? Son pólizas que se venden de forma individual, es una póliza individual. En este caso estamos hablando de una póliza de empresa. María Gabriela, tengo la mano levantada. Sí, una pregunta que me confunde bastante y la veo frecuentemente. ¿Ok? El valor en efectivo, o sea, hay una pregunta, no recuerdo exactamente lo que es, pero dice que es deducible de impuestos. O sea, cuando tú agarras el valor en efectivo, siempre que yo agarro el valor en efectivo, o sea, si lo saco todo, tengo que pagarle al IRS, pero si hago un préstamo, como que se dice evado ese impuesto, pues, o sea, no tengo que pagar el impuesto. Correcto. Si se hace el préstamo, pues los préstamos son deducibles de impuestos. Pero Ok. retiran, si yo los retiro en vida, vean, ¿qué pasa con el valor en efectivo? Estoy hablando del valor en efectivo, es decir, los intereses que se ganaron. Si yo los intereses los retiro en vida, está sujeto a impuestos. ¿Por qué? Porque es una ganancia, son intereses que estoy ganando. Y eso se constituye en un ingreso ordinario y por lo tanto voy a pagar impuestos. Pero vamos a poner otro ejemplo. Tengo $30,000 acumulados, ¿verdad? Volvemos al ejemplo anterior, que eran $100,000 de valor nominal y 30,000 de efectivo. Ok. Esos $30,000, el asegurado en vida no los retiró y muere. Pero el beneficiario viene y cobra el valor nominal y el valor en efectivo. Entonces, vamos a suponer que a lo largo de la vida, el asegurado en vida pagó, vamos a suponer que pagó $100 mensuales, que está pagando 1,200 al año y pagó por 20 años. Sí, 1,200 por 20 años, ¿cuánto da? Vamos a ver, 1,200 por 20 años me da un total de $24,000.
¿Y cuánto retiró el beneficiario a la muerte del asegurado? Según el ejemplo. A ver. Vamos a hacerlo acá. Déjenme mostrárselos aquí rapidito para estar claros con esto. Solo, disculpar, vamos a hacerlo acá. Rápido. ¿Qué pasa? Voy a cambiar. Otra pregunta, ese impuesto que uno paga tiene un porcentaje, ¿no? Sí, o sea, eso es el impuesto, o sea, que se paga normalmente al gobierno. Sí que es Ah, 8.25, ¿no? Ujú. O sea, siempre se paga ese impuesto. Veamos. Dijimos que el asegurado, ¿verdad? El asegurado, ¿verdad? Tiene un beneficio de $100,000 de valor. A ver, ¿qué no. valor? Nominal, correcto. Ese es un beneficio que es igual a beneficio De muerte. muerte. Y luego dijimos que tenía $30,000 de valor En efectivo. activo, que son beneficios en vida. Pero el asegurado no retiró estos. Vamos a suponer, dijimos que había pagado por ¿cuántos años su seguro? Estaba pagando $100 de prima Por 20 años. y al año estaba pagando 1,200 en total de prima. Por 20 años, eso me da un total de ¿cuánto? Dijimos 24,000. $24,000, ¿verdad? Entonces, el asegurado muere ante estos resultados. O sea, aquí ya tenemos los datos. Si el asegurado en vida retira estos perdón, dijimos que tiene $30,000. Esto fue prima, ¿verdad? Esto es igual a prima. Primas pagadas. Entonces, el asegurado en vida tiene $30,000 de valor en efectivo. Si lo retira, ¿paga impuestos? No, porque eso, Estoy hablando del no, asegurado. no, si lo retira no paga impuestos. Ay, eso es que depende de la edad. Lo retira antes de los 59. Sí paga impuestos porque es valor en efectivo, no es un préstamo. Si hay intereses ahí, María Gabriela. si hay intereses, Recuérdense que si yo retiro estos $30,000 en vida, estoy hablando aquí el asegurado, ¿verdad? El asegurado, y aquí vamos a poner al beneficiario. Entonces, ¿qué pasa acá? El asegurado retira estos $30,000, se constituye 100% intereses. Eso quiere decir que se constituyen como un ingreso ordinario, ganancias sobre la inversión, y por lo tanto, como es una ganancia, paga intereses. impuestos, no intereses, impuestos, ¿verdad? Paga impuestos. Sobre este dinero. ¿Ok? Sobre esto se pagan los impuestos. Ahora bien, el asegurado no los cobró, pero el asegurado muere. Y a la muerte del asegurado, habían $100,000 de valor nominal, $30,000 en efectivo y pagó primas por $24,000. Entonces, viene el beneficiario y el beneficiario ahora va a cobrar $100,000 más $30,000 que no se cobraron en vida. ¿El beneficiario paga impuestos, sí o no? De la diferencia de los 24,000 a los 30,000, Aaron. Correcto, Fausto. Correcto. Es Así decir, por los el intereses. beneficiario no va a pagar impuestos del valor nominal.
pero de estos $30,000 que va a recibir de valor en efectivo, que no los cobró el asegurado, entonces los va a cobrar el beneficiario. Estos $30,000 que están acá, van a verificar cuánto se pagó de primas. Entonces dijimos que el asegurado, ¿verdad? Pagó de primas $24,000. Entonces significa que el beneficiario va a tener que pagar impuestos sobre lo que exceda a esta cantidad. Y va a retirar $30,000. Eso significa que tiene que pagar impuestos sobre qué cantidad? 6.000. 6.000. Correcto. Sobre $6,000. Sobre esta cantidad va a tener que pagar impuestos. No sé si me voy a entender, ¿verdad? Sí, pero puede salir una pregunta sin el examen. Sí, o sea, vamos a ver, sí pueden salir preguntas por el tema de impuestos, o sea, de hecho salen varias preguntas con el tema relacionado a impuestos. Entonces, si nosotros sabemos cómo funcionan los impuestos, vamos a saber responder, ¿sí? Independientemente cómo venga la pregunta, esto tiene que ver con impuestos, ¿verdad? Entonces, sabemos de que estos $6,000 se constituyen en ganancias porque supera el pago de las primas. Entonces, sobre esto, ¿cuánto va a pagar de impuestos? Sobre 6,000. Entonces, hay preguntas donde dice una persona que recibe beneficios de $18,000 al año de salarios por discapacidad, ¿qué porcentaje va a pagar impuestos? Sobre los 18, sobre los 18,000, sobre $9,000, sobre $5,000 o sobre $0. ¿Sobre qué porcentaje va a pagar impuestos una persona que recibe salarios de discapacidad? Perdón. No paga. No paga impuestos, Aarón. Y por lo tanto la respuesta es, a esa pregunta, cero. Cero. ¿verdad? Cero. Otra pregunta. Una persona que recibe un beneficio de $100,000 de valor nominal, ¿verdad? A la muerte del asegurado, ¿cuánto de impuestos va a tener que pagar sobre esos 100,000? Y vienen varias respuestas y dentro de las 4 viene una que dice literal, nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el beneficiario no paga impuestos. Pero, miren, ahorita no me estoy metiendo porque nos falta todavía por ver, pero hay una excepción a esta regla. Cuando es una póliza grupal. Cuando es una póliza grupal, ya depende cómo se financie, si es contributiva o no contributiva para saber qué porción se paga de impuestos. Pero eso lo vamos a ver más adelante para no meterme ahorita, porque ahorita no estamos hablando propiamente de impuestos, ¿verdad? Solo era para responder la pregunta que me habían hecho, para que lo pusiéramos en contexto, ¿sí? Entonces, vuelvo acá y mencionamos el tema de impuestos por el tema viático, ¿verdad? Que cuando se vende la póliza, pues ya no estoy recibiendo beneficios, sino que ya estoy haciendo una transacción de negocios y estoy recibiendo los 50,000 en caso que fuera el 50% como ganancia, ¿verdad? Ahora bien, sigo aquí con esta parte, imposición de lo recaudado, y aquí vienen, justo aquí tocaba un poco del tema de impuestos. Miren, ya, aprovechando, ¿no? Los beneficios del seguro de vida pagados a un beneficiario, ¿qué dice aquí? Son libres de impuestos. Cuando se toma como suma global. La excepción a esta regla es la transferencia de valor. Es decir, que si un beneficiario sigue recibiendo dividendos de las inversiones, se recuerdan que una de las opciones de liquidación era solo intereses. Si sigue recibiendo los dividendos de los, vamos a ver, de los intereses, pues obviamente va a tener que pagar impuestos el beneficiario. Dice aquí que se aplica cuando la póliza de seguro de vida se vende a otra parte antes del fallecimiento. Estoy haciendo una negociación y por lo tanto tengo que pagar impuestos. Luego dice acá rendición de la póliza. Vamos a ver cómo se calcula, o sea, cómo se rinden, cómo se reporta. Cuando una póliza se entrega por el valor en efectivo, parte del valor en efectivo recibido puede estar sujeto a impuestos y ojo lo que dice aquí. Si el valor fue ¿qué? Más que el monto de las primas pagadas por la póliza. Es decir, rendición de la póliza. ¿Qué se paga? Lo que exceda del pago de las primas. Vuelvo al ejemplo y vimos acá.
el beneficiario va a tener que pagar impuestos sobre $6,000. ¿Por qué? Porque excede sobre los 24. El beneficiario está cobrando $30,000, pero esos $30,000 se pagaron 24,000 de primas. Entonces hay $6,000 que exceden. Sobre esos 6,000 tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Vuelvo acá. Entonces, beneficios por fallecimiento acelerado. Esto también se conoce como, a ver, ¿qué otro nombre se le da a los beneficios acelerados? Beneficios por... Beneficios de vida. Correcto, beneficios en vida, ¿verdad? Son lo mismo que beneficios acelerados. Entonces, ¿cómo se trata el tema de impuestos? Dice cuando los beneficios se pagan bajo una póliza de seguro de vida a una persona con una enfermedad terminal, los beneficios se reciben libres de impuestos. Y para ser, ojo, considerado que es una posible pregunta de examen, considerado un enfermo terminal, ¿cuál es el requisito? Y literalmente viene esa respuesta en el examen. Un médico debe certificar que la persona tiene una afección o enfermedad que provocará la muerte en no más de 2 años, ¿verdad? Entonces, esto es con temas de los beneficios acelerados. Una persona con una enfermedad terminal no paga impuestos, a menos que venda la póliza. Luego encontramos el intercambio 1035. Este lo hemos visto anteriormente, cuando una póliza de seguro de vida existente se asigna a otro asegurador para un nuevo contrato. Eso significa que el intercambio 1035 es como que si yo tengo mi número de teléfono, mi número SIM card, ¿verdad? Ese me pertenece. Si yo ya no quiero seguir con una empresa, bueno, agarro mi número de teléfono y me lo llevo a otra empresa. Entonces, ¿por qué? Porque es mi número. Eso me pertenece. Ese es un intercambio 1035. Lo mismo pasa con las pólizas de seguro. Si yo ya no quiero seguir con una aseguradora, aplico el intercambio 1035 o la cláusula 1035 y eso me permite agarrar mi póliza y llevarla a otra aseguradora y continuar con la cobertura y no generar una nueva póliza. Pero eso es cuando está la cláusula activa de 1035. ¿Sí? Una preguntita ahí, Aarón. Aún Bien. habiendo primas pagadas en esa póliza, el dueño puede realizar ese cambio. Sí, claro, o sea, puede hacer el cambio. Ah. Ahora la empresa que recibe va a verificar para ver si aprueba o no el intercambio. Para la nueva empresa, pues al final siempre va a ser un negocio, pero va a verificar el riesgo, ¿verdad? Antes de aceptar el intercambio. Claro. ¿Mm? Okay, Bueno, gracias, Aarón. con gusto, Fausto. Voy a cambiar de slide aquí. Vamos a continuar. Nos queda todavía ver esta parte que es importante. Sí, no sé cómo estamos de tiempo, ya tenemos poco tiempo. Vamos a ver el tema de beneficiarios. Realmente, ¿quiénes pueden ser beneficiarios? Hay mucha gente que hasta la mascota deja como beneficiario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le llama? Esa es una pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen. ¿Cómo se le llama a un beneficio que es administrado, un beneficio que es, valga la redundancia, que es para el beneficiario que es administrado por una aseguradora? Eso se conoce como... ¿Estamos hablando del irrevocable? No, 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 no. No. Un beneficio que es administrado por la aseguradora para pagárselo al beneficiario. ¿Cómo se ¿Son llama? fideicomisos? No sé. Correcto, Joana. Es un fideicomiso, ¿verdad? Esa es una posible pregunta de examen. Son preguntas de alta probabilidad, ¿sí? Entonces, un fideicomiso, ¿verdad? Es cuando la aseguradora administra el fondo, ¿verdad? Que se le está pagando al beneficiario. Entonces, cuando hablamos aquí de beneficiarios, ¿verdad? Puede cualquier persona. Joana, ¿tengo la mano levantada? Sí, señor. Es que en la lectura había un tipo de beneficiario que se le denomina fincas. Para mí no quedó claro ahí qué tipo de beneficiario es
O porque hace alusión a bienes raíces, pero no lo entendí bien. No es tanto a bienes raíces, sino que es una mala traducción, pero se refiere al patrimonio, ¿sí? Ok. Ajá, se refiere normalmente al patrimonio del asegurado. O sea, a sus pertenencias. El patrimonio es, o sea, cuando hablamos de patrimonio es todo ¿cómo podríamos decir? O sea, todas sus propiedades, sus pertenencias, dinero, sean casas, sea vehículos, o sea, se refiere a todo, ¿verdad? Eso es el patrimonio. ¿Ok? Solo que lo traduce a finca, pero es una mala traducción o mala interpretación, pero a eso se refiere, ¿sí? Al patrimonio del asegurado. ¿Ok? Espero, Gracias. con gusto. Entonces, ¿quiénes pueden ser beneficiarios? Realmente cualquier persona. O sea, si yo pago por un seguro, pues yo soy el que decido a quién quiero que le den el beneficio. Entonces, pero los beneficiarios tienen un orden, ¿sí? Y eso se conoce como orden de sucesión. Entonces, normalmente son 3 tipos de niveles. Está el primario, que es el primero en la fila para recibir los beneficios. Luego está el secundario, que se conoce como contingente, que es, ojo, miren, voy a subrayar aquí algunas palabras. El primario para recibir los beneficios de muerte. Luego el contingente, ojo acá, es el segundo en la fila para recibir beneficios por muerte, pero ¿qué dice? ¿En qué caso los recibe? Si el beneficiario primario muere. Primero, Primero que quién. que el asegurado. El beneficiario primario. Sí, pero el beneficiario debe morir primero que el afiliado, que el dueño de la póliza, para que ahí siga la otra persona para poder reclamar el beneficio. Ahorita vamos a ver, ahorita vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Pero solo quiero que le presten atención a estos datos. Y luego dice el terciario, tercero en la fila para recibir beneficios por muerte. Si no se nombra a nadie, el beneficiario por muerte se destinará a los bienes del asegurado. Aquí está bienes, que se refiere a lo que me mencionaban como finca, ¿verdad? O sea, a los bienes que dicho de otro modo es el patrimonio del asegurado. ¿Ok? Entonces, la otra opción, entonces tenemos el primario, al secundario y al terciario, ¿verdad? Entonces, luego habla de, ahorita vamos a explicar estos detalles. Por eso no me voy a detener ahorita acá, pero lo voy a mencionar en la siguiente slide. Luego encontramos acá este dato, distribución por descenso per stripe, es decir, por linaje. ¿Cómo pasa? En caso de que un beneficiario muera antes que el asegurado, los beneficios de esta póliza se pagarán ¿a quién? Miren. Entonces, el secundario recibe el beneficio por muerte si muere antes que el primero, ¿verdad? Si el beneficiario principal fallece primero que el secundario, ok. Pero aquí encontramos otro dato. Antes que el asegurado, ¿verdad? Los beneficios de esa póliza se pagarán a los herederos del beneficiario. ¿Pero en qué caso? Si el beneficiario muere antes que el asegurado. Es decir, está el asegurado, está el beneficiario primario, el secundario y el terciario. Entonces, si el beneficiario primario muere antes que el asegurado, el beneficio por muerte se lo van a dar ¿a quién? ¿A quién se lo dan? A los herederos ¿De quién? de ese beneficiario. Del beneficiario primario. Si el beneficiario primario murió antes que el asegurado. Ahorita vamos a hacerlo en una gráfica. Luego tenemos el per cápita, es decir, por linaje. Este per cápita es una cláusula dentro del contrato que normalmente se aplican a muchas pólizas cuando hay varios beneficiarios. Entonces, dice aquí, se distribuye uniformemente
los beneficios entre todos los beneficiarios vivos nombrados. Es decir, que si un papá compra un seguro y tiene 10 hijos, aplica esta cláusula per cápita. Ok, quiere decir que el beneficio se va a distribuir entre los hijos de igual forma, pero entre los hijos nombrados que estén vivos. Si cuando él muera ya tenía 10 hijos y ya murieron 2, entonces solo lo van a distribuir entre los 8 hijos vivos, ¿verdad? Ahora voy a pasar a la siguiente, tomando en consideración este cuadro, vamos a verlo acá. Muerte simultánea uniforme. Existe una ley, ¿sí? Que se conoce como muerte simultánea uniforme. Dice, si el asegurado que el beneficiario primario, ojo, beneficiario primario, mueren aproximadamente al mismo tiempo, ¿verdad? Sin evidencia clara de quién murió primero, es decir, que no se sabe. Vamos a suponer que el asegurado era el esposo y la beneficiaria primaria era la esposa. Ambos van en un auto y tienen un accidente y mueren. Pues no se sabe quién murió primero. Entonces, esta ley dice, ¿verdad? De muerte simultánea uniforme, asumirá que el principal murió primero. Cuando dice principal, ¿a quién se refiere? Al titular de la póliza. Correcto. Al titular de la póliza. Murió primero. Esto permite que el beneficio por muerte y los ingresos se paguen ¿a quién? Al contingente. ¿Sí? Y voy a poner, algunos se recordarán del dibujito, ¿no? Y voy a poner nuevamente ese ejemplo porque me gustó mucho. El ejemplo que he estado poniendo acá en esta gráfica para comprenderlo mejor, me gusta porque le pasó a una estudiante acá en la clase. Fue justo lo que le pasó. Entonces, ¿por qué lo pongo? Porque si es mamá y papá, pues ambos tienen a sus hijos independientemente. Vamos a suponer que los hijos son los secundarios y la esposa es la principal. Pues si muere papá o muere mamá antes, independientemente de quién muera, pues ambos van al beneficio al final va para los hijos. Aquí no hay una explicación muy clara, pero vamos a ponerlo ahora de otra forma, ¿verdad? Vamos a poner aquí el ejemplo, ¿verdad? Que está el papá con su Fue mi hijo. caso, profesor. ¿Perdón? Fue mi caso. Y eso no se me va a olvidar más nunca. Mi tío que falleció se fueron por un barranco, que le comenté que él estaba asegurado y en el accidente murieron todos. Y usted dijo que si murió el primero y la niña, o sea, murió la esposa, pero a su vez también murió la niña, todo va al patrimonio en este caso sería mi abuela. Ok, ese fue un caso. Gracias, María Gabriela. Sí me recuerdo de este. Ahorita voy a mencionar otro caso, pero sí, gracias. Ese es un caso donde estaban, creo que, si no mal recuerdo, era para ver si era la abuela de la esposa o a la abuela a la abuela materna o la abuela paterna, a quién le iban a dar el beneficio, algo así recuerdo, ¿no? Entonces, no sé si estoy equivocado. Correcto. Sí, ese era un ejemplo. Ahorita lo vamos a mencionar, ¿sí? Solo quisiera mencionar este ejemplo antes, ¿ok? Porque este ejemplo lo vamos a ver desde otra perspectiva, ¿verdad? Para poder comprender mejor el ejemplo de María Gabriela. Entonces, ¿qué pasa acá? Estaba el esposo, él es solo, ¿verdad? Él estaba a cargo de su hijo y él es el asegurado, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí asegurado, ¿no? Él es el asegurado. Entonces, tenemos aquí al papá y el papá viene y conoce a una señora, ¿verdad? La señora tenía 2 hijos, ¿verdad? La señora tenía sus 2 hijos. Entonces, viene él y se casa con ella. Él es hijo solo del papá. Ellos 2 son hijos de ella, ¿verdad? Entonces, resulta que el esposo la puso a ella como primaria
primero y segundo. Como secundario estaba su hijo y le puso a su esposa como primaria. Entonces, resulta que ellos van en un auto, los dos, papá y mamá van en un vehículo solos y tienen un accidente y mueren. Entonces, el ejemplo de la estudiante, ¿verdad? Es otro ejemplo, ¿verdad? Diferente al de María Gabriela. Ahorita vamos a tratar ese otro ejemplo porque también nos da otra lección, ¿verdad? El ejemplo de esa estudiante, lamentablemente, ella estaba en esta situación porque fue precisamente su papá, ¿no? Entonces, el papá y la esposa, la madrastra, iban en un auto, tienen un accidente y mueren. Entonces, el caso de ella, según la póliza, la muerte simultánea uniforme, ella tenía en su testamento como beneficiarios a sus hijos. Y el papá pues tenía a su hijo como contingente y también en su testamento. Entonces, resulta de que van en el auto, ¿verdad? Y los dos padres mueren. Pero ahí, en el accidente, la esposa murió primero. Al esposo lo llevaban de emergencia al hospital y muere en el camino. Pero la esposa murió en el momento. ¿Pero qué dice esta ley? ¿Verdad? Asumirá que el principal sí no hay evidencia clara. Pero aquí, como sí hay evidencia clara, ¿quién murió primero? La esposa. Entonces dice que si el beneficiario primario muere antes que el principal, el beneficio se lo van a dar ¿a quién? A sus hijas, a A las los hijas de A la, herederos, a los A los herederos. de la esposa. a los herederos de la esposa. Significa que el seguro lo compró el papá. Su hijo era el secundario, pero puso de primaria a la esposa y la esposa murió primero y luego murió él. Y los herederos de la esposa eran los otros hijos que no eran de él. Entonces significa que el beneficio del seguro se lo van a pagar a los hijos de ella. ¿Por qué? Porque ella murió primero. Les pongo este ejemplo porque aquí lo vemos más claro, porque si fuera hijos de los dos, pues no afecta de quién muere primero, al final va para los hijos. Pero aquí el hijo de él se queda sin beneficio. Y él era el dueño. Claro. Y en el caso de que los dos mueran y no hay evidencia clara de quién murió primero. Asumirán que el principal, ¿quién es el principal? Él murió primero, para que el beneficio se lo den al beneficiario contingente. ¿Quién era el contingente? El hijo. El hijo. Ok. Hago una preguntita ahí, pero los dos niños, hijos de la señora, en ningún momento fueron tomados en cuenta como beneficiarios. El hecho es, o por el hecho es de ser hijos herederos. Herederos de ella. No, ella no estaba en la póliza, ella solo era beneficiaria, no era asegurada, ¿verdad? Pero Claro. ella tenía como en su testamento, pues sus herederos de cualquier beneficio que ella tenga, lo adquieren sus hijos, ¿verdad? Entonces, Pero eso fue en el testamento, pero en la póliza como beneficiarios, claro, ellos, los hijos de la señora, no figuraban no como figura, beneficiarios. pero ella es la principal, o sea, ella es la primaria, y según Porque murió primero. correcto, y como ella muere primero, el beneficio se lo van a dar a los herederos de ella, no al contingente. Entonces, en el caso, ¿verdad? De la estudiante fue que ella estaba en esta posición y ella no recibió nada, ¿verdad? Todo el beneficio se lo dieron a los hijos de ella, aunque fue la póliza del papá. Entonces, este es un ejemplo. María Gabriela nos contaba, sí recuerdo, no recordaba que era de ella el ejemplo, gracias María Gabriela, creo que ahí fue de los dos padres que murieron, ¿no? No sé si nos puedes contar un poquito, María Gabriela, de este ejemplo. Sí, mi tío iba por una carretera con no es la esposa, pero estaba metida al parecer en el seguro. Entonces, ellos iban viajando y se fueron por un barranco, 200 metros por abajo. Y
murió él, murió la esposa y murió la hija de, o sea, mi prima, pues, mi primita. O sea, murieron los tres. Sí, o sea, murieron todos, pero para hablar, para no confundir y hablar con respecto a la póliza, murieron los tres, exacto. Ujú. Mi tío al parecer fue el primero que salió, porque fue el primero que encontraron. Entonces la familia ya, para que lo entiendan, la suegra Ajá. de mi tío está peleando eso, porque dice que a ella le corresponde. Y bueno, eso está en manos de abogados, pero la abogada siempre ha dicho que el beneficio va para mi abuela, la mamá de mi tío, Ah, porque mi tío muere la mamá de la niña y muere la niña y no hay más, o sea, no se nombra más nadie. Perdón, muere mi tío, o sea, mueren ellos tres, pero en el beneficio está mi tío y está la niña, no está la mamá de la niña. ah, ok. Entonces se habla del patrimonio. Gracias, María Gabriela. Es decir, que iba el tío, ¿verdad? Gracias por el ejemplo. Está el tío, está la esposa, ¿verdad? Y está la hija. Entonces, el seguro era, ¿verdad? Quien estaba asegurado era él. Él tenía su seguro. Entonces, acá, como los tres murieron, se está disputando quién, el patrimonio de ellos, como la hija murió, entonces no tienen descendencia más que el patrimonio de ellos viene siendo de la esposa, pues están los padres. Y el patrimonio de él también son sus padres, ¿verdad? Que son ya sea los padres o los hijos. Entonces tenemos aquí a los padres. Pero cuando vamos a los conceptos, ¿verdad? Es decir, que si se determina que la esposa murió primero, el beneficio antes que el asegurado, el beneficio de muerte va ¿para quién? Para el patrimonio de los padres de ella, si ella murió primero. Pero si se determina que el tío, dueño de la póliza, muere primero, o sea, si se determina que él murió primero, ¿verdad? De hecho, esta ley aquí, según lo que dice María Gabriela, no existe evidencia clara de quién murió primero. Y como no existe evidencia clara de quién murió primero, según la póliza de muerte simultánea uniforme, asumirá que el principal murió primero. Como no se sabe quién, se asume que él murió primero para que el beneficio se le pague al contingente. ¿Sí? Entonces, el contingente también murió. Entonces, si no hay terciarios, se le va a pagar al patrimonio de ella, ¿verdad? Pero el patrimonio de ella ahora está dividido entre los abuelos paternos y los abuelos maternos. Entonces, ahí puede estar la disputa, ¿no? Pero si se determina que el principal, es decir, él murió primero, entonces el beneficio se le va a dar al patrimonio. De hecho, ojo, ahorita voy a ir, Joana, con la mano, ¿sí? De hecho, esa es una pregunta que viene en el examen, ojo, y la respuesta correcta, no lo digo yo, pero ustedes pueden encontrar esa pregunta en el examen, ¿verdad? Donde la esposa y el esposo mueren, ¿verdad? Pero el esposo, es decir, el principal, muere primero. Entonces, como el principal murió primero, ¿a quién le van a dar el beneficio? Y dentro de las opciones están como murió también la esposa y murió el esposo, le van a dar el beneficio al patrimonio de la esposa o al patrimonio del esposo. Y justo esa pregunta que viene en el examen, el asegurado era él, el esposo. Solo que ahí no mencionan hijo, ¿verdad? Pero sí mencionan el esposo y la esposa y el asegurado era él. Pero como él murió primero antes que la esposa, el beneficio
y la respuesta correcta a quién le corresponde, que es la pregunta del examen. El beneficio de muerte se lo van a dar al patrimonio del asegurado. ¿Por qué? Porque él murió antes que la beneficiaria. Entonces, acá en el caso que menciona María Gabriela, ¿verdad? Lo que tienen que determinar es si el papá murió primero. Ahora, si la hija, si ella murió, vamos a suponer que el papá murió primero, ok, está la hija, ¿verdad? Que como no lo toma la esposa, toma la hija y habría que ver cuál es, si lo están agarrando por esta vía, tienen que determinar cuál es el patrimonio de la hija, ¿verdad? Pero el seguro como tal le pertenecía al papá. Y si el papá murió primero, el patrimonio del papá son los padres de él y no de ella. Si se determina que él murió primero. Entonces, en ese proceso legal, yo supondría, ¿verdad? Que lo que están quizá disputando es quién murió primero para saber a quién le corresponde, ¿sí? Pero eso de hecho es una pregunta que viene en el examen. Joana, tengo la mano levantada. Sí, señor. Eh, digamos que el señor estaba casado con la mamá de la niña legalmente y no se había separado legalmente, pero tenía la novia, por decirlo así. Sí, había una separación de cuerpos, más no una separación legal. En ese caso de que el matrimonio estuviera constituido legalmente, la esposa, o sea, la mamá de la niña, entraría ahí a esa disputa de ese beneficio o sea, ella podría apelar eso, porque si está casada legalmente, Sí, Casualmente es el caso, mi tío estaba casado y esta esposa, o sea, este dibujo que está acá, eh, lo que se llama esposa es amante. Y la hija, o sea, pero mi tía realmente no es esta que dice esposa. Está, bueno, ya está la fallecida. novia. Exacto, es la amante, porque no es novia, exacto, la amante. ella es la tía, o sea, por decirlo así, legal. Ella, ella no murió. No, ella no No. murió, pero ella no está metida en el seguro de vida. ¿Mm? Ok, pero, ajá, es que a lo que voy es, ok, Ah, aquí, no, disculpa, ya sea lo que va. Sí, eh, ellos estaban casados, pero casualmente en el momento que mi tío muere, o sea, ya ellos tenían como 2 semanas de haber firmado el divorcio. Por eso es que se nombra a mi abuela, porque mi abuela está muerta. O sea, ella no tiene nada que ver ya, o sea, mi ex tía, pues, ya no tiene nada que ver. ok, ok. Es por eso que pienso yo que está la disputa, ¿verdad? Legal, porque pues se acaban, porque al final, o sea, vamos a suponer que aquí estaba la esposa, ¿verdad? Pero, o era la novia, pero en papeles lo que pesa es, bueno, dicho al revés, ¿verdad? Lo que pesa son lo que es lo que está escrito, ¿no? Los documentos. Entonces, obviamente, pues en este caso, como estaba todavía el divorcio en proceso, ¿verdad? 2 semanas antes y estaba la nueva, entonces habría que ver los términos. O sea, es difícil deducir. Sinceramente, yo no quisiera anticiparme y decir, ¿verdad? Yo estoy poniendo aquí el caso según los datos, pero obviamente depende en muchos factores y lo que está escrito, ¿no? Recuérdense que, como dicen, ¿verdad? Lo que la letra grande te da, la letra pequeña te lo quita. Entonces hay que leer la letra pequeña y ver en qué situación legal estaba cada caso para saber a quién le compete el beneficio, ¿verdad? Pero ante esta situación, Si no se hubiese hecho, o sea, si ellos no se hubiesen separado, divorciado, eh, aquí en donde dice de mi tío, la flecha de abajo dice padre, sería la esposa. O sea, los beneficios van a la esposa o siguen siendo para los padres de mi tío. O sea, a mis la, abuelos. a la esposa sigue siendo el patrimonio de él. Ah, Ajá. ok. Y si él hubiese estado en ese momento casado, esta parte donde dice padre, o sea, sería la esposa. Sería la esposa. Es decir, que si ella no murió, ella sigue casada con él, pero no está nombrada y él murió primero. Entonces, aquí donde se está peleando para su abuela, se estaría peleando ese beneficio para la esposa, ¿verdad? Porque es la que es su patrimonio, es parte del patrimonio, lo que se está dejando, ¿sí?
Eso se considera como parte del patrimonio. Entonces, aquí de padre, en vez de él, estaría la esposa, ¿verdad? Sí, seguirían casados legalmente. Aquí me menciona también, dice, en caso que se pueda realizar una autopsia para determinar quién murió primero. O sea, sí, de hecho, si la aseguradora, ojo, si la aseguradora determina, ¿verdad? La aseguradora para poder pagar un beneficio va a investigar, ¿verdad? Y va a hacer una autopsia según, pero si hay alguien que está apelando, también van a investigar, pero ya la aseguradora no va a pagar esos beneficios. O sea, la aseguradora va a investigar para ver si paga o no paga el beneficio, para saber si procede. Y si ve que procede una autopsia, pues la va a hacer a su propio costo. Pero en este caso es una disputa por el beneficio de que a quién se le va a pagar. Entonces eso ya es a cuenta de los que están reclamando, ¿verdad? Pero la aseguradora al final va a pagar según lo que está estipulado en papeles. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Gracias, María Gabriela, por poner aquí el ejemplo, ¿verdad? Entonces, no sé si hay duda. Yo sé que pues es un ejemplo vivo y pues es doloroso, ¿no? Pero es una realidad a la que nos enfrentamos. Es decir, que son muchos casos que parecieran acá como por poner un ejemplo, ¿verdad? Cuando hablamos de la cláusula suicidio. Eh, Son ejemplos, pero claro, las aseguradoras están expuestas y es una alta demanda la que hay, ¿verdad? De personas que, o sea, de asegurados donde la aseguradora corre el riesgo, ¿verdad? Porque son asegurados que compran porque se quieren suicidar, o sea, ya están comprando un seguro con esa intención, ¿sí? Entonces son riesgos a los que nos enfrentamos, ¿verdad? Y como agentes, créame que vamos a ver de todo tipo de casos, como con temas de pólizas de vida, ¿ok? Entonces vamos a continuar acá. Disposición común para desastres. Dice aquí, con una provisión común para desastres, el titular de la póliza puede estar seguro de que si tanto el asegurado como el beneficiario primario mueren en un corto periodo de tiempo, el beneficio por fallecimiento se pagará nuevamente al contingente, ¿verdad? Y luego encontramos la cláusula spendthrift, ¿verdad? O derrochador. Impide que un beneficiario se gaste imprudentemente el beneficio, ¿verdad? Del monto. Entonces, si un papá sabe que su hijo es malgastón y todo, entonces, para que no se gaste todo el dinero, pues existe un fiduciario, ¿verdad? Que en este caso es la aseguradora la que le va a administrar ese fondo al hijo para que se lo vaya pagando por pocos. Luego encontramos la cláusula facilidad de pago. ¿Qué es la cláusula facilidad de pago? ¿Qué significa? Permite que la compañía de seguros pague la totalidad o parte de los ingresos a una persona que, ¿qué? Que no está mencionada en la póliza. Esto significa que vamos a suponer que es un hijo es un hijo, ¿verdad? Menor de edad quien va a recibir el beneficio. El menor de edad solo puede cobrar el beneficio de dos formas: cuando alcanza la mayoría de edad o cuando se aplica la cláusula facilidad de pago. Quiere decir que alguien que no está nombrado, pero que tiene derecho legal, un derecho válido, ¿verdad? Es decir, que se hace cargo legalmente de los hijos, entonces en nombre de ellos puede cobrar el beneficio, pero solo si tiene un derecho válido, ¿verdad? Esto generalmente se hace en nombre de un menor cuando el beneficiario nombrado ha fallecido. Eso se conoce como cláusula de facilidad de pago. Muy bien, entonces vamos a ver el procedimiento. Esto lo vamos a pasar un poco rápido porque ya se nos fue la hora, el tiempo. Este procedimiento de campo no tiene mayor relevancia, pero es para que nosotros lo veamos cuál es el orden. Dice aquí la suscripción de campo, ¿verdad? A diferencia de la aseguradora, el que tiene contacto cara a cara con el cliente es el agente, ¿verdad? Entonces, esto se conoce como selección de riesgos o clasificación de riesgos. Entonces, lo primero, parte de nuestras responsabilidades es asegurando que la aplicación se complete total y correctamente, es decir, que esté toda llena y que esté correcta. Recoger la prima es parte de nuestras responsabilidades, aunque hoy en día pues son débitos automáticos, pero recoger la prima, eso se conoce también como cuando nosotros hacemos o recogemos la prima, ¿cómo se llama eso? A ver, ¿alguien que me diga? Cuando un agente
hace mal uso de la prima, es decir, que lo usa para gastos personales o para uso personal, la prima de un cliente, ¿cómo se llama eso? Tergiversación. ¿Perdón? Tergiversación. No. No. Eso es cuando manipulo la información, ¿verdad? Con tal de vender o de sacar provecho. Coerción. ¿No escuché? No, no estoy clara. ¿Coerción o coacción? ¿Cómo? No. Se conoce como responsabilidad Fiduciaria. Ya. fiduciaria. Correcto. ¿Mm? Fiduciaria. Son términos que he ido lanzando porque les va a ayudar para el examen, ¿sí? Reenviar la solicitud de manera oportuna. De manera oportuna es en el momento, cuando se firma, ¿verdad? Eso evita que se puedan hacer modificaciones posteriores. Buscar información adicional sobre el historial médico, si así se solicita. Notificar al asegurador de cualquier sospecha. Eso lo ponemos ya, hay la sección 3 en la solicitud, ¿verdad? Cuando estamos llenando. La primera sección es de toda la información personal, riesgos. La segunda sección tiene que ver con las preexistencias, ¿verdad? O sea, todas las pruebas de asegurabilidad, el historial médico del solicitante. Y la sección 3, pues ya son las notas del agente, ¿verdad? Entonces, notificar al asegurador de cualquier sospecha y luego entrega de la póliza. Aunque pues esto se hace ya de manera automática. Ustedes van a encontrar normalmente la mayoría de sistemas traen una casilla y la pregunta dice, ¿desea que la póliza se le sea enviada al agente o al cliente? Bueno, nosotros normalmente ponemos al cliente, ¿verdad? Porque eso nos ahorra tiempo, que llegue directo al cliente y no que me llegue a mí y que yo tenga que buscar al cliente, ¿ok? Entonces, errores en aplicación. Vamos a ver aquí rápidamente. Si un agente se da cuenta que el solicitante ha cometido un error, el agente debe corregir la información y hacer que el solicitante inicie los cambios. Se devolverá una solicitud incompleta al agente, ¿verdad? No se van a pagar las comisiones ni nada de esto hasta que se modifique. El agente nunca puede cambiar la aplicación sin que el cliente esté presente. Ojo con esto. Cuando dice nunca, que ustedes lo ven en negrilla, es cuando tiene que ver con un impacto en la cantidad de cobertura o en el costo de la prima. Entonces, cuando va a afectar la cobertura o la prima, no puedo modificar la póliza sin que el cliente esté presente. Ahora bien, modificaciones como, mire, es que se me fue mal un número de cuenta, ¿no? O el número de teléfono está malo, entonces yo lo puedo corregir, ¿verdad? No hay necesidad, yo lo corrijo sin visitar al cliente. Pero cuando sí afecta la prima, ¿verdad? El pago de las primas o la cobertura, sí debe de estar presente el cliente. Quienes firman, ya lo hemos visto también en clases anteriores, recuérdense, el agente, el solicitante deben de firmar y cualquier persona mayor de edad que esté incluida en la póliza como asegurado, ¿verdad? Si el solicitante es alguien diferente al asegurado propuesto, a excepción de un menor, el asegurado propuesto también debe de firmar la solicitud. Es como la pregunta que siempre les lanzo, ¿verdad? O que siempre les menciono, que es donde un solicitante compra un seguro para la esposa, poniéndose el esposo como beneficiario. ¿Quiénes deben de firmar la póliza? O la solicitud, perdón. ¿Quiénes la firman? Repito. Está el esposo que dice, voy a comprar un seguro para mi esposa y yo voy a ser el beneficiario. Entonces, ¿quiénes deben de firmar? ¿Solo la esposa, que es la asegurada? ¿El esposo y la esposa? Y el agente. Y la El gente. agente y el solicitante. ¿Solo? Y el beneficiario. El beneficiario, dicen ahí. Ojo, el beneficiario no firma. El beneficiario Pero es que es el mismo que está comprando la póliza, ¿no? entonces es el solicitante. Bueno, el solicitante. Sí, o sea, perdonen que lo aclare, ¿verdad? Pero es para que no nos confundamos porque podemos confundirnos con esos conceptos. Claro, el esposo es el solicitante y también el beneficiario, pero aquí dice, ¿quiénes firman?
Entonces, según este ejemplo, el esposo y la esposa van a firmar, porque el esposo es el dueño de la póliza, es el solicitante de la póliza y la esposa es la asegurada, ¿verdad? Entonces, ambos deben de firmar. Dice aquí, tener una solicitud que es diferente al asegurado, como el padre de un hijo menor, se considera propiedad de un tercero. Esto es en pólizas juveniles, ¿ok? Entonces, bueno, esta ley patriota ya la hemos visto. Recuérdense que esto tiene que ver con lavado de dinero y terrorismo. Terrorismo. Fue promulgada en el 2001 por el atentado de las Torres Gemelas. Hay una pregunta que pueden encontrar ustedes en el examen. Dice, ¿qué documentos por ley se le deben entregar a un solicitante de seguro? Son 2 documentos. ¿Cuáles son? El resumen de la póliza y la guía de comprador. Correcto. Resumen de la póliza y la guía de comprador. Legalmente son los 2 documentos que se le deben entregar. La guía de comprador es donde se le especifica o se le detalla qué es lo que está comprando para que las comprenda. Por lo menos en este caso, si le estamos vendiendo un HMO o un PPO, ok, le explico qué es un HMO, qué es un PPO, ¿verdad? Esa es una guía de comprador. Dicho sea de paso, pues aquí en la presentación que ustedes van a recibir está toda la información, ¿verdad? De que es un HMO, si ustedes lo quieren ver, que esto ya es de salud, ¿verdad? Pero no es el tema ahorita. Entonces, luego tenemos resumen de póliza, ¿verdad? Que es lo que se le entrega, recuérdense los 2 documentos, guía de comprador y resumen de póliza, ¿verdad? Proporciona información específica sobre la póliza comprada, como las primas y los beneficios. Las primas y los beneficios se conocen como, en una póliza se conocen como, ¿alguien que me diga? En una póliza legal o en un contrato legal, las primas y los beneficios se conocen como, ¿alguien? ¿Póliza? En una póliza, Garantías. las primas o en un contrato legal, las primas y los beneficios se conocen como garantía, es una solicitud ya cuando está bajo la ley. Contrato completo. Contra Contrato completo. contraprestación. 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 Recuérdense que son las contraprestaciones, un contrato para que esté completo, ¿verdad? Deben existir las contraprestaciones. No es un documento, pero es un compromiso. Es decir, que para que sea válido, ambas partes tienen algo que ganar. La prima que paga el asegurado a la empresa y los beneficios que recibe el asegurado. Por eso dice, ¿verdad? Como la prima y los beneficios, que eso se estipula en la póliza, ¿ok? Alguien me había levantado la mano, no sé si fue, solo vi una manita, perdón, ya no alcancé a ver quién era. Yo, otra vez. Profesor, disculpe, ¿puede ponernos un segundito la plantilla anterior del HMO para hacerle un captura de pantalla? Por favor. ¿Claro? Listo, gracias. Con gusto. Muy bien. Entonces, formulario de idoneidad. Bueno, ya lo vimos, ya vamos a terminar con la siguiente slide. Formulario de idoneidad es donde prácticamente la persona es la más apta para la propuesta que se le está haciendo, ¿verdad? Impide la venta innecesaria de seguros. Ese es el formulario de idoneidad, que no le voy a vender algo que no necesite solo porque, él tiene dinero, entonces le voy a vender algo que sea caro con tal de ganar más, aunque no lo necesite. No, ahí es donde entra la ética, ¿verdad? Entonces, alguien que tiene Medicare no sería adecuado para una póliza complementaria de Medicare, ¿verdad? Entonces, eso se conoce como un formulario de idoneidad, ¿verdad? Que impide la venta innecesaria del seguro. Entonces, vamos a ver aquí factores de riesgo en la condición física, ¿verdad? Entonces están los riesgos morales. Cuando hablamos de factores de riesgo, ¿verdad? Ya vimos los morales que tienen que ver con los hábitos. Esto lo voy a pasar rápido porque no es relevante. Ya lo vimos, parte de esto ya lo vimos al principio, ¿verdad? Las personalidades y actitudes pueden llamar la atención. Los riesgos morales incluyen el consumo de alcohol o drogas, ¿verdad? Todos estos riesgos que van a aumentar el costo de la prima. Pueda que la aseguradora, si ve un riesgo muy alto, rechace la solicitud. Y si no la rechaza, lo va a contemplar como, según la clasificación de riesgo, como un riesgo alto, ¿verdad?
Entonces, la ocupación, pues puede llamar mucho la atención. Ya sabemos, ¿verdad? Que la ocupación, según a qué se dedica la persona, pues va a afectar el pago de la prima. Existe poco riesgo, pues asociado con personas profesionales, ¿verdad? Sin embargo, alguien que involucra maquinaria, químicos, electricidad, el riesgo es mayor. Entonces, aquí, disposición de cambio de ocupación. ¿Qué pasa si se cambia de uno a otro? Hay una palabra clave que ustedes pueden ubicar, casi que por regla general van a ubicar esa palabra en el examen. La palabra ajustar, ¿sí? Independientemente que pase, si va de menos peligroso a más peligroso o de más peligroso a menos peligroso, se ajusta la prima o se ajustan los beneficios, ¿sí? Dice aquí, si el asegurado cambia a un trabajo menos peligroso, la aseguradora devolverá. Ok, aquí hay una, se recuerdan que la vez pasada lo discutimos y voy a aclararlo también. La aseguradora por regla general no, ¿cuál es el negocio de la aseguradora? Voy a hacer la pregunta. ¿Cuál es el negocio de la aseguradora? Las primas, porque con eso es la inversión que ellos hacen para ganar dinero. Correcto, gracias. Entonces, las primas. Entonces, las primas, aquí esto lo voy a corregir, perdonen ahí la confusión, ¿verdad? Pero, ¿por qué hago esa pregunta? ¿Cuál es el negocio? Entonces, el negocio de la aseguradora son las primas. A la aseguradora no le conviene bajar las primas. Entonces, ¿qué pasa? Si una persona viene de una ocupación menos peligrosa a más peligrosa, lo que va a hacer es aumentar la prima. Claro. Aumenta la prima, pero el beneficio se mantiene. Ahora, veámoslo del otro lado. Si va de una ocupación más peligrosa a menos peligrosa, no baja la prima, sino aumenta los beneficios. Pero la prima normalmente se mantiene. Lo que va a jugar es el beneficio. Entonces, así es como funciona según la ocupación, ¿verdad? Entonces, aumenta la prima o aumenta el beneficio, pero no baja la prima, ¿ok? Entonces, voy aquí cuando hablamos factores de riesgo, los años, ¿verdad? Cuanto más años, pues más riesgo, ¿verdad? El sexo ya lo vimos, que los hombres tienen una tasa mayor de muerte, pero las mujeres tienen una tasa mayor de discapacidad, ¿verdad? Entonces, a las mujeres, pues normalmente se les va a exigir algunos exámenes extras para cuando se le exigen pruebas de asegurabilidad. Y el historial médico. Voy a terminar aquí con esto, ¿verdad? Para no extendernos más, pero cuando hablamos del historial médico, normalmente se requiere de ¿cuántos años para atrás? 5. Correcto. 5 años. 5 años. Es decir, que cuando se habla de un historial médico, la aseguradora va o quiere indagar de todo el historial médico del prospecto de los últimos 5 años para determinar el riesgo, ¿verdad? Para ver si procede o no la cobertura cuando son periodos disputables, ¿verdad? Que son los primeros 2 años, la aseguradora ante un reclamo por enfermedad va a querer investigar esos 5 años para saber si la persona ya tenía o no ese problema de salud. Entonces, para eso es el historial médico. ¿Quién es el responsable de entregar ese reporte a las aseguradoras? Pregunta de examen. A ver. El reporte. ¿Quién es el que le entrega el historial médico a las aseguradoras cuando la aseguradora lo requiere? La Oficina de Información Médica. Correcto, que es el MIB, por sus siglas. Ok. ¿El qué? Perdón. MIB, que es el buró, ¿sí? El MIB, M-I-B. Así lo van a encontrar en el examen por sus siglas, ¿verdad? Que es el MIB. El MIB es el responsable de entregar a las aseguradoras un historial médico. El MIB es financiado por las mismas aseguradoras, pero su objetivo es recolectar toda la información. Entonces, cuando alguien reclama un beneficio a la aseguradora, antes de pagar el beneficio, va a investigar. Entonces le dice al MIB, necesito un historial de este cliente.
Entonces el MIB es el que se encarga de recolectar toda la información de los últimos 5 años y le entrega ese reporte al cliente. ¿Ok? Perdón, a la aseguradora. Entonces, voy a dejar hasta aquí por la hora, ¿verdad? Con este tema ya prácticamente terminamos. Quedaron algún par de slides, pero voy a terminar acá para continuar después. Entonces, no sé si hay alguna pregunta de manera general, alguna duda que tengan hasta el momento. Ay, ay, ay. María Gabriela, tengo la mano levantada. Sí, la pregunta que le había dicho al principio del curso. Perdón, María Gabriela, ¿cuál era la pregunta? Ok, ¿qué cubre Medicare parte A y parte B? Ok, parte A, Ajá. hospitalarios, y parte B, médico. Ok, en las preguntas que usted tiene, lo tiene al revés. Eso, el orden no importa, o sea, no importa que sea primero A o B. Perdón. Es que de hecho es una pregunta que ustedes pueden encontrar en el examen y puede ser confuso. ¿Saben qué es lo que pasa? Que el orden es el correcto. Lo que pasa es de que las preguntas que vienen en el examen normalmente las han traducido al español y al traducirlas al español deja parte A, ¿verdad? Hospitalarios y parte B, o sea, solo dice hospitalarios, perdón, dice médicos y hospitalarios, ¿verdad? Entonces, por la traducción es que lo traduce en ese orden, pero el orden correcto es decir, cuando hablamos del A, son hospitalarios y cuando hablamos del B, son médicos, ¿sí? Pero en el examen ustedes pueden encontrar, ¿verdad? ¿Qué el Medicare o qué paga el Medicare? Servicios médicos y hospitalarios. Lo dice al revés, Es lo pero mismo. es la traducción. Ajá, pero es lo mismo. Ok, perfecto. Era eso, gracias. Ok, con gusto. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas o dudas, hemos terminado la clase el día de hoy. Les agradezco ahí por estar presentes y nos vemos el día jueves, si Dios lo permite. El día jueves vamos a trabajar todo lo relacionado al tema de anualidades, que viene una buena porción en el examen. Así es que les deseo muy buena noche, muchas bendiciones y éxitos a los que están por examinarse, que sé que algunos ya están por presentar, así que les deseo lo mejor y estaré pendiente de sus noticias. Entonces nos vemos el jueves. Que tengan una feliz noche. Hasta pronto. Buenas noches.